Los cantos de Maldoror, escritos por Isidore Ducasse, conde de Lautremont. Fragmento. Un farol rojo, bandera del vicio suspendido del extremo de un mistón, balanceaba su armadura, azotada por todos los vientos, sobre una puerta maciza y carcomida. Un corredor sucio que olía a nalga humana daba sobre un patio, donde algunos gallos y gallinas, más flacos que sus propias alas, buscaban su comida. Sobre el muro que servía de cerco al patio, en el lado oeste, se había practicado pacientemente diversas aventuras, cerradas por ventanillas enrejadas. El musgo recubría ese cuerpo de edificio que sin duda había sido un convento y servía a la hora actual, con el resto del caserón, como vivienda de todas esas mujeres que muestran día a día a los que entran el interior de su vagina a cambio de un poco de dinero. Yo estaba sobre un puente cuyos pilares se hundían en el agua fangosa de un foso circular. Desde su superficie elevada contemplaba aquella construcción, agobiada por las veces en medio del campo y los más pequeños detalles de su arquitectura interior. A veces la reja de la ventana se alzaba rechinando, como por el impulso ascendente de una mano que violentaba la naturaleza del hierro. Un hombre asomaba la cabeza por la abertura despejada a medias. Sacaba sus hombros, sobre los que caía el yeso desconchado, y tras esa extracción hacía salir su cuerpo cubierto de telarañas, poniendo sus manos como una corona sobre las inmundicias de hierro retorcidos de la reja, recobrada su posición natural, e iba a mojar sus manos en un balde rojo, cuya agua jabonosa había visto levantarse y caer a generaciones enteras, para alejarse después lo más aprisa posible de estas callejuelas de suburbio e ir a respirar el aire puro en el centro de la ciudad. Cuando el cliente había salido, una mujer completamente desnuda salía a su vez a la misma manera y se dirigía hacia el mismo balde. Entonces los gallos y las gallinas acudían a bandadas sobre diversos puntos del patio, atraídos por el olor seminal. La tiraban al suelo y, a pesar de sus vigorosos esfuerzos, pisoteaban la superficie de su cuerpo como un estercolero y despejaban a pisotazos hasta hacer brotar sangre los labios flácidos de su hinchada vagina. Las gallinas y los gallos, con el buche saciado, volvían a escarbar en la hierba del patio. La mujer, ya limpia, se levantaba temblorosa, cubierta de heridas, como el que se despierta de una pesadilla. Dejaba caer el estropajo que había llevado para enjuagar sus piernas, y no teniendo ya necesidad del balde común, se volvía a su guardia de la misma manera que había salido, a la espera de otro cliente. Ante este espectáculo, yo también quise penetrar en la casa. Iba a descender del puente cuando vi en la cornisa de un pilar esta inscripción en caracteres hebreos: tú, que pasas por este puente, no vayas a este lugar. El crimen y el vicio tienen en él su morada. Un día en vano esperaron sus amigos a un muchacho que había franqueado la puerta fatal. La curiosidad se impuso sobre el temor, y al cabo de unos instantes llegué ante la ventanilla, cuya reja poseía unos sólidos barrotes que se entrecruzaban estrechamente. Quise mirar al interior a través de este espeso tamiz. Al principio no pude ver nada, pero no tardé en distinguir los objetos que había en la habitación oscura, gracias a los rayos del sol que aminoraban su luz, pues pronto iba a desaparecer por el horizonte. La única cosa que atrajo mi vista fue un bastón rubio, compuesto de cuernos que penetraban unos en otros. Este bastón se movía.
andaba por la habitación. Sus sacudidas eran tan fuertes que el piso temblaba y con sus dos extremos producía enormes boquetes en la pared, a semejanza de un ariete que se lanza contra la puerta de una ciudad sitiada. Sus esfuerzos eran inútiles. Los muros estaban construidos con piedra tallada y cuando chocaba con la pared, la veía encorvarse como una lámina de acero y rebotar como una pelota. Noté a continuación que se enrollaba y se desenrollaba con facilidad, lo mismo que una anguila. Aunque tenía la altura de un hombre, no se mantenía erguido. A veces lo intentaba y mostraba uno de sus extremos delante de la reja de la ventanilla. Daba imperiosos saltos y volvía a caer en tierra sin que pudiera vencer el obstáculo. Me puse a mirarlo cada vez con mayor atención y vi que era un caballero. Tras una gran lucha con la materia que lo rodeaba como una cárcel, fue a apoyarse en la cama que había en la habitación, con la raíz descansando sobre una alfombra y la punta adosada de la cabecera. Después de algunos instantes de silencio, durante los cuales oí unos sollozos entrecortados, alzó la voz y dijo así: mi dueño me ha olvidado en esta habitación y no viene a buscarme. Se levantó de esta cama en la que estoy apoyado, se peinó la perfumada cabellera y no se acordó más de que yo había caído al suelo. Sin embargo, si me hubiera recogido, yo no habría encontrado extraño este sencillo acto de justicia. Me abandonó en esta habitación emparedada después de haberse envuelto en los brazos de una mujer. ¿Y qué mujer? Las sábanas están todavía húmedas de su cálido contacto y conservan en su desorden la huella de una noche de amor. Y yo me preguntaba quién podría ser su dueño. Y mis ojos se pegaban a la reja cada vez con más energía. Mientras la naturaleza entera dormitaba en su castidad, él se acopló con una mujer degradada, entre abrazos lascivos e impuros. Se rebajó hasta dejar que aproximara a su augusta faz unas mejillas marchitas, despreciables por su habitual impudicia. Él no se avergonzaba, pero yo me avergonzaba por él. Es cierto que se sentía feliz por dormir con semejante esposa de una noche. La mujer extrañada del aspecto majestuoso del huésped parecía sentir voluptuosidades incomparables y le besaba en el cuello con frenesí. Y yo me preguntaba, ¿quién podría ser su dueño? Y mis ojos se pegaban a la reja cada vez con más energía. Yo, durante los goces de la carne, rodeaban mi raíz con su hiel mortal y absorbían con sus ventosas la sustancia generatriz de la vida. Mientras más se olvidaban ellos entre sus insensatos movimientos, más sentía yo deshacer mis fuerzas. En el momento en que los deseos corporales alcanzaron el proximismo del furor, me di cuenta de que mi raíz se retorcía sobre sí misma, como un soldado herido por una bala. Habiéndose apagado en mí la antorcha de la vida, me desprendí de su cabeza ilustre como una rama seca y caí al suelo sin rabia, sin fuerza, sin vitalidad, pero con una profunda piedad por aquel a quien pertenecía y con un eterno dolor por su voluntario extravío. Y yo preguntaba, ¿quién podía ser su dueño?
y mis ojos se pegaban a la reja cada vez con más energía. Si al menos hubiera rodeado con su alma el seno inocente de una virgen, ella hubiera sido más digna de él y la degradación habría sido menos grande. Sus labios besan esa frente cubierta de barro que los hombres han pisoteado con su tacón lleno de polvo. Aspira con su desvergonzada nariz las emanaciones de esas dos axilas húmedas. Vi contraerse de vergüenza la piel de esas últimas, mientras por su lado la nariz se negaba a esa aspiración infame. Pero ni él ni ella prestaban la menor atención de las advertencias solemnes de las axilas, a la repulsa lúgubre y pálida de la nariz. Ella levantaba cada vez más los brazos y él, con mayor empuje, hundía su rostro en sus oquedades. Estaba obligado a ser cómplice de esta profanación, estaba obligado a ser espectador de este contorneo inaudito, a asistir a la forzada alianza de esos dos seres cuyas distintas naturalezas estaban separadas por un abismo inconmensurable. Y yo me preguntaba, ¿quién podría ser su dueño? Y mis ojos se pegaban a la reja, cada vez con más energía. Cuando se sació de aspirar a esa mujer, quiso arrancarle los músculos, uno a uno. Pero como era una mujer, la perdonó y prefirió hacer sufrir a un ser de su mismo sexo. Llamó en la celda vecina a un muchacho que había llegado a aquella casa para pasar algunos momentos de indiferencia con una de aquellas mujeres y le ordenó que viniera a colocarse a un paso de sus ojos. Hacía mucho tiempo que yo yacía en el suelo, al no tener fuerzas para incorporarme sobre mi raíz abrasadora. No pude ver lo que hicieron. Solo sé que apenas el muchacho estuvo al alcance de su mano, unos jirones de carne cayeron a los pies del lecho y vinieron a colocarse a mi lado. Me contaron en voz baja que las garras de mi dueño lo habían arrancado de los hombros del adolescente. Al cabo de algunas horas, durante las cuales había luchado contra una fuerza muy superior, se levantó del lecho y se retiró majestuosamente. Estaba literalmente desollado de los pies a la cabeza y arrastraba por las losas de la habitación su piel desprendida. Se decía que su carácter estaba lleno de bondad, que le gustaba creer que sus semejantes eran también buenos y que por eso había excedido al deseo del distinguido extranjero que lo había llamado a su lado, pero que nunca hubiera esperado ser torturado por un verdugo semejante, añadió después de una pausa. Por último, se dirigió hacia la ventanilla, que se hundió con piedad hasta el nivel del suelo, en presencia de ese cuerpo desprovisto de epidermis, sin abandonar su piel, que todavía podía servirle, tal vez como un manto. Intentó desaparecer de ese sitio peligroso y, una vez lejos de la habitación, yo no pude ver. Ya se había tenido fuerzas para llegar a la puerta de salida. Oh, con cuánto respeto se apartaban los gallos y gallinas a pesar de su hambre, de ese largo rastro de sangre que empapaba la tierra. Y yo me preguntaba, ¿quién podía ser su dueño? Y mis ojos se apegaban a la reja cada vez con más energía. Entonces,
Aquel que hubiera debido pensar más en su dignidad y en su justicia, se incorporó penosamente sobre su codo cansado. Solo, sombrío, asqueado y horrible. Se vistió lentamente. Las monjas, sepultadas desde hace siglos en las catacumbas del convento, después de haber sido despertadas de sobresalto por los ruidos de aquella horrible noche, que chocaban entre sí en una celda situada encima de las criptas, se cogieron de la mano para formar un coro fúnebre alrededor de él, mientras él buscaba los escombros de su antiguo esplendor y se lavaba las manos con gargajos, secándose a continuación en sus cabellos. Es mejor lavarlas con gargajos que no lavarlas con nada, después de pasar toda una noche entre el vicio y el crimen. Las monjas encontraron las plegarias de lamento por los muertos cuando alguien es bajado a la tumba. En efecto, el muchacho no debía sobrevivir a este suplicio ejecutado sobre él con una mano divina, y su agonía terminó durante el canto de las monjas. Me acordé de la inscripción del pilar y comprendí lo que había sucedido con el púber soñador que todavía esperaban sus amigos todos los días desde el momento de su desaparición. Y yo me preguntaba quién podía ser su dueño, y mis ojos se pegaban a la reja cada vez con más energía. Los muros se separaron para dejarlo pasar. Las monjas, viéndole emprender el vuelo por los aires con las alas que hasta entonces había ocultado entre sus ropas esmeralda, volvieron a introducirse en el silencio bajo la lápida de la tumba. El patio hacía su celestial morada, dejándome aquí, lo que no es justo. Los demás cabellos continúan en su cabeza y yo yazgo en esta habitación lúgubre, sobre el suelo cubierto de sangre coagulada y jirones de carne seca. Esta habitación ha quedado condenada desde que él penetró en ella. Nadie entra ya, y por lo tanto yo sigo aquí encerrado.